Bueno, pues si os parece, iniciaremos este seminario sobre Guinea Ecuatorial, moviéndonos hacia un futuro democrático. Antes de empezar, quería decirles que el evento, este seminario, se facilitará interpretación en español, en inglés y en francés, y que pueden encontrar el programa en inglés y en español en la entrada junto con la biografía de los panelistas. También lo estamos emitiendo en directo en streaming, será grabado, lo digo para que ustedes a la hora de hacer las intervenciones tengan en cuenta que está siendo emitido en directo y que se grabarán las intervenciones. Espero que no tengan ningún inconveniente. Si lo tienen, en cualquier momento podemos parar el streaming, se corta, y si tuviesen que hacer alguna intervención que fuera sensible o que fuesen, en cualquier momento lo notifiquen y lo podemos cortar el streaming. Espero que no, pero bueno, ustedes decidirán. Bueno, tras esta breve introducción, y antes quería, porque si no se me olvidan las cosas, tengo poca memoria. Yo soy un ordenador antiguo que tiene memoria RAM limitada ya y muy llena de cosas. La mayoría no sirven para nada, entonces, como se me olvidan las importantes, voy a decir lo importante ahora, que es agradecer a toda mi oficina, tanto a Sofía como a Cristina, Sandra, Irene, el trabajo que han hecho. Les decía antes a ellos, off the record, aunque los off the records no existen, que el compromiso de la oficina con Guinea Ecuatorial era extraordinario, que había pocos temas como Guinea Ecuatorial que hayan suscitado de una forma tan poco previsible tanto interés por parte de personas que no tenían conocimiento de qué pasaba en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y que a raíz de los terribles sucesos que se vivieron hace más de un año y que dieron lugar a la resolución sobre Guinea Ecuatorial que impulsamos desde Renew Europe, pues ha habido una implicación personal muy importante que se nota en el cariño con el cual se ha organizado este encuentro y sobre todo con la voluntad de hacer ese seguimiento que dijimos. Nuestro compromiso, nosotros como oficina y también como Renew Europe, es que cuando cogemos un tema nos gusta seguirlo. Estos temas son temas que nuestra voluntad es hacerlos públicos, que el Parlamento Europeo sea una caja de resonancia sobre temas que desgraciadamente en muchas ocasiones no están en la agenda ni de informativa, ni siquiera geopolítica, ¿no? Pero que son muy importantes porque afectan a personas o a países queridos, próximos, cercanos, y también, de una forma egoísta, a compatriotas europeos. Y que muchas veces no prestamos la atención que merecen. Y Renew Europe, yo creo que en el caso de Guinea Ecuatorial ha sido muy claro, ha sido clave también a la hora de poner el problema encima de la mesa y trabajar para contribuir a avanzar hacia el futuro, ¿no? No solo ser un repositorio de los problemas, sino también un instrumento de contribuir al avance que todos queremos, que es que algún día la democracia vuelva a Guinea, ¿no? A Guinea Ecuatorial. Pues aparte de esta introducción, también me gustaría agradecerles a todos los ponentes la participación en este seminario. Como les decía, hace justo un año, nuestro grupo parlamentario Renew lideró una resolución del Parlamento Europeo que fue adoptada casi por unanimidad de los eurodiputados sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen ecuatoguineano y la violencia contra la oposición. Habían pasado casi 20 años sin que el Parlamento Europeo se posicionase acerca de la situación en Guinea Ecuatorial. Una cosa extraña, ¿no? Y sorprendente. ¿Cómo es posible que un Parlamento que cada vez que hay plenos, que en todos los plenos se debaten urgencias sobre la situación de los derechos humanos y las violaciones en países cercanos o lejanos, no hubiese puesto el ojo en Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿Cómo es posible? Quizás algún día deberíamos intentar declinar esta respuesta. ¿Por qué Guinea Ecuatorial no había formado parte de los debates en el Parlamento Europeo, ¿no? ¿A qué intereses obedecía? ¿Por qué una dictadura cruel no merecía la reprobación de este Parlamento por cualquiera de sus múltiples y muchas violaciones de derechos humanos, ¿no? Bueno, sin embargo, hace un año eso cambió y aprobamos una resolución, creo que, no sé si histórica, a veces de tanto usar las palabras las gastamos, pero yo creo que importante, ¿no? A veces en la vida ser histórico no siempre es bueno, pero sí es importante. Fue una resolución muy importante que devolvía a Guinea Ecuatorial al Parlamento Europeo, a las instituciones europeas. Decidimos también que queríamos dar continuidad a esa resolución
y con apoyo de Renew Europe, de mi grupo político, decidimos organizar un evento en junio del año pasado. En esa ocasión tuvimos la posibilidad de profundizar en varios de los temas que más preocupan al país, a los ciudadanos que viven en Guinea Ecuatorial y a aquellos que han tenido que abandonar el país. El país es todo, el país es aquellos que están allí, que tienen problemas, y aquellos que han tenido que salir del país por persecución o para proteger sus vidas. Y lo hicimos este seminario de la mano de reputados académicos, opositores y defensores de derechos humanos. Ese día, quiero recordar, tuvimos en las conversaciones que mantuvimos después del seminario, charlamos sobre la importancia de que para hacer frente a la dictadura más longeva del mundo, la oposición tenía que trabajar de una manera mucho más estrecha, de unir fuerzas. Que la división debilitaba a la oposición y que para combatir a una dictadura tan cruel, tan tenaz como la ecuatoguineana, era necesaria la unidad. Una unidad en lo fundamental, en la defensa de una constitución democrática, de una división de poderes, de un respeto a los derechos humanos, a la pluralidad política, a las libertades básicas, y que después la política, donde declinar esos derechos y libertades, vendría después. Pero que para que haya un día después democrático, tiene que haber un día antes de unidad democrática. Y la verdad es que eso pasó. Y hoy yo estoy especialmente feliz de dar la bienvenida a la plataforma política Nexos, que nació, no sé yo, supongo que no, de aquellas conversaciones, pero sí de un momento político. Un momento político importante donde decidieron hacer lo necesario, ¿no? Donde los diferentes decidieron unirse. La Unión Europea es unidos en la diversidad. Bueno, pues esta plataforma está unida en la diversidad y en la adversidad. Y eso es importante, ¿no? Que frente a la adversidad y la diversidad se trabaje por la unidad. Y eso es lo que creo que es Nexos. Nexos reúne a grandes figuras de la oposición y a históricos activistas de derechos humanos y tiene como objetivo principal dar una salida democrática al país y a todos sus habitantes. Esto es un cambio de discurso importante. Demasiadas veces nos hemos quedado con lo que no funciona en Guinea Ecuatorial, pero también hay esperanza. Y también esta creación de la plataforma de Nexos demuestra que es posible enfrentarse a una dictadura desde una voluntad firme democrática que una a los diversos. Por lo tanto, es especialmente importante para mí hacer esta mesa redonda en el Parlamento Europeo, porque, como les decía también antes off the record, esta es la casa de todos los europeos, pero también de todos los demócratas del mundo. Aquí no hacemos distingos por el origen, sino por si se defiende la democracia o no. Europa es un faro de pocas cosas, pero de algunas importantes. Y de la democracia es una de ellas. Por lo tanto, esta es la casa de todos los demócratas y también de los ecuatoguineanos, muchos de esos también compatriotas nuestros. Pero si no lo fuesen, que sí lo son en el corazón, también son compatriotas europeos en cuanto que demócratas, que quieren lo mejor para sus países y quieren básicamente que sus ciudadanos, sus conciudadanos, sean libres y que puedan ejercer sus libertades y pensar en un futuro de prosperidad y libertad. Cuando hicimos este cartel, cuando encargamos el cartel, diseñamos el cartel, quisimos que, viéndolo, se explicase qué es lo que queremos y qué es lo que plantea Nexos. ¿Qué es la unión en la diversidad? Yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, lo han conseguido ustedes y nosotros lo hemos sabido reflejar. Y les damos la oportunidad ahora de que ustedes expliquen en este seminario, pero no a nosotros, sino a aquellos que nos vean, a aquellos que nos verán, qué es Nexos, qué plantea, qué quiere, qué futuro quiere para su país y cómo contribuir y cómo sumarse a eso, ¿no? Y cómo que esto sea un espacio de encuentro donde no solo los políticos, sino todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial vean una esperanza y que este Parlamento sirva para impulsar eso y decirles que esta casa estará siempre abierta, con independencia de quién esté sentado aquí ahora en medio, pero que esta casa estará abierta para poder seguir los acontecimientos en Guinea Ecuatorial y contribuir a que la verdad se conozca, pero sobre todo para que la esperanza pueda volver a su país. Daré ahora y así la palabra. Vamos a tratar
digamos, traeremos dos paneles, habrá dos paneles, aproximadamente media hora cada uno, con panelistas. Ahora tenemos aquí teníamos tres, pero tenemos dos panelistas con nosotros. Al doctor Juan Carlos Ondo Angué, presidente de Nexos, que presentará la plataforma política, y el doctor Justo Bolequia Boleca, profesor de Filología Francesa en la Universidad de Salamanca y miembro corresponsal de la RAE, que tratará del papel de Nexos en la democratización de Guinea. Damos entonces ahora la palabra al doctor Juan Carlos Ondo Angué, presidente de Nexos. Por favor, por 5 o 7 minutos, el tiempo es suyo. Gracias. Señorías, distinguidos invitados, la plataforma Nexos, que surge a raíz del seminario evaluativo del impacto de la resolución, tiene por finalidad denunciar la violación de los derechos humanos ante las instancias internacionales. ¿Por qué ante las instancias internacionales? Porque la violación de derechos humanos en Guinea es obra del mismo Estado. La misma releva precisamente las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las cuales, merced a una interversión de la función que les asigna el ordenamiento, se ven relegadas exclusivamente a la represión de toda forma de disidencia política. A dicha siniestra labor concurren supletivos militares extranjeros, destacados por los gobiernos de China, Rusia, Bielorrusia y Uganda, al margen del mandato internacional, cuya intervención es asimismo constitutiva de menoscabo del vigente ordenamiento constitucional y es consecuentemente reprensible a tenor de la Convención Internacional contra el Mercenariado. La acción concertada de ambos, Fuerzas Armadas y Mercenariado, contra la disidencia, redunda en la ejecución de operativos militares en muchos países de la subregión, asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, etc. Y recientemente en España, donde se ha desplegado una red de espionaje que condujo al secuestro de militantes de MLG en Sudán del Sur. Desde su traslado forzoso a Guinea en 2019, los mismos se hallan aislados en la tétrica cárcel de Oven Azem, en la que reciben un trato inhumano y no pueden pretender solicitar el amparo de una justicia sumisa políticamente e íntegramente al servicio de la dictadura. Se denuncia ante las instancias internacionales por cuanto no pueden formularse denuncias por violaciones de derechos humanos contra el Estado ante la sumisión política del Poder Judicial. En efecto, tras enunciar el principio de independencia del Poder Judicial, la ley fundamental instituye al propio tiempo su dependencia orgánica y funcional al presidente de la República, concretada en su irrestricta potestad de nombramiento y de revocación de jueces y fiscales, y en la inexistencia de un órgano de gobierno electivo, derivando una dependencia política que determina la incapacidad institucional del Poder Judicial de garantizar la sujeción del poder político al vigente ordenamiento, lo cual ha venido confinando a una impunidad estatutaria de las autoridades ordenantes de las violaciones como a fortiori de las que ejecutan. Se releva que la insumisión política de algunos jueces ha conllevado su detención: Inocencio Menvila, Ángel Mariano Ellán, Pedro Obama Mbaga, alguna tentativa de asesinato de la que fui personalmente víctima, incluso asesinato mediante tortura del juez José Son Dombidán, en fe de lo cual no existe en derecho interno, en el sentido estipulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un sistema de recursos accesibles y efectivos para la impugnación de los actos que vulneran los derechos humanos, con lo cual se avera imprescindible trasladar las denuncias ante las instancias internacionales y resulta, por tanto, decisiva la función de la plataforma Nexos para la erradicación de la impunidad. Se denuncia ante las instancias internacionales por cuanto las denuncias por violaciones de derechos humanos tampoco son accesibles al monitoreo sobre cumplimiento de la normativa internacional. Como saben, pese a adherirse al derecho internacional por derechos humanos, el régimen ha emitido reservas relativas a las estipulaciones que permiten examinar su cumplimiento en derecho interno, de tal manera que, pese a caracterizarse la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, las mismas no son accesibles al monitoreo de los órganos especializados de las Naciones Unidas. En efecto, y si bien adhiere al pacto, Guinea no ha ratificado el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Asimismo, ha rechazado la recomendación de adherirse al Estatuto de Roma y al Acuerdo de Cotonú relativos a la Corte Penal Internacional. Tampoco ha ratificado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
al mismo fin de negación y de ocultación de las violaciones de derechos humanos, pese a haber ratificado la Convención contra la Tortura, el régimen emitió nuevamente reservas sobre sus artículos 21 y 22, que permiten al Comité examinar comunicaciones de otros estados y de la misma víctima de tortura. El régimen tampoco ha suscrito el protocolo facultativo de la Convención, que establece un sistema de visitas periódicas. Por ende, pese a requerírsele en el examen periódico universal, el régimen ha persistido en ocultar y negar la concurrencia de las violaciones de derechos humanos, y aun cuando se comprometiera a llevar a efecto las recomendaciones que le fueron dispensadas, ha persistido, sin embargo, en violar sistemática y continuamente los derechos humanos de la disidencia. Ante la descrita violación continua del Estado de Derecho, en aras de revertir la impunidad del régimen, Nexos se ha enfocado desde su creación en la iniciación de acciones ante los organismos internacionales de las Naciones Unidas y ante otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Sin ser exhaustivo, quisiera relevar la petición de llamamiento urgente a la relatora especial sobre independencia judicial, por grave violación del principio de independencia judicial en relación a la detención arbitraria del juez de instrucción número 2 de Bata, Pedro Mbaga, que permaneció más de 4 meses arrestado sin ninguna causa que lo pudiera justificar. También hemos acudido a la Unión Internacional de Abogados para exigir la liberación del abogado Santiago Mbassi Ondó, detenido junto con el juez, y para levantar la suspensión arbitraria de la abogada Gemma Jones Njoli. También hemos cursado una petición de mediación internacional para la liberación de todos los presos políticos y de conciencia. Les constará que el líder político Gabriel Zobian, detenido y desaparecido, Feliciano Efamangué, Bienvenido Ndong Ondó, Martín Obiang Ondó, todos de MLG, Rubén Mayé-Zue, exministro, detenido y desaparecido desde hace un año. Activistas como Liberato Biachó Vileló, Anacleto Michandong, etcétera y etcétera. En general, hemos intermediado a favor de todos los desaparecidos, que son miles en Guinea. Hemos exhortado asimismo al Ministerio Público a investigar presuntos asesinatos rituales de niños, a raíz de una serie de denuncias en las redes sociales. Asesinatos mediante envenenamiento, asesinatos de recluso mediante tortura y privación alimentaria en el marco de la del operativo Operación Limpieza ordenado por el vicepresidente. ¿Qué solicitamos aquí ante esta venerable institución? En cumplimiento de la histórica resolución mencionada anteriormente por Jordi Cañas, Nexos solicita al Grupo de la Unión Europea en la Asamblea General de la ONU y a los Estados partes en el Acuerdo de Samoa se propicie la designación de una comisión de investigación para promover la responsabilidad por crímenes políticos y violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Me parece que el artículo 9.2 del Acuerdo de Samoa exhorta a los Estados miembros y a la Unión a acudir en rescate, acudir en apoyo de ese tipo de peticiones para investigación ante la imposibilidad de sancionar a los autores en Guinea. Esa investigación debe abarcar desde la anterior dictadura de Macías, en la que se llevó a cabo el exterminio de más de 20.000 personas por motivos políticos. Un crimen imprescriptible de lesa humanidad respecto del que no se ha llevado a cabo ninguna acción legal. La investigación debe extenderse naturalmente a las denuncias de los innumerables asesinatos políticos y violaciones de derechos humanos perpetrados por el actual régimen desde hace 45 años, cuyos antecedentes obran en algunos informes periódicos de organismos especializados de las Naciones Unidas. Por consideración de la indivisibilidad e interrelación de los derechos humanos, la instada investigación debe centrarse asimismo en la violación de los derechos económicos y sociales mediante la reafectación del erario público al patrimonio privado del tirano y de su familia. Una amplia trama de malversación de fondos públicos respecto de la que informes del Senado y del Departamento de Justicia americanos, así como una sentencia de la justicia francesa, atestan que Teodoro Nguema Obiang, hijo del tirano y actual vicepresidente,
malversó fondos públicos y los blanqueó en Estados Unidos y en Francia por más de 600 millones de euros mediante la adquisición compulsiva de bienes inmuebles, yates, aviones, vehículos de lujo, obras de arte, etc. No habiéndose aducido, sin embargo, a día de hoy, ninguna acción legal en derecho interno en relación a los citados delitos contra el erario público que conllevan la extrema pobreza prevaleciente en el país, cuya tasa oficial ronda los 80%, lo cual justifica plenamente nuestra petición de investigación. Petición de restablecimiento del Estado de Derecho. Desde hace medio siglo, la tiranía guineoecuatoriana, la más brutal del continente africano, se ha sostenido merced al mercenariado y al terrorismo de Estado, reprimiendo a la disidencia política, amordazando e instrumentalizando a los partidos de la oposición mediante coaliciones forzosas, ingiriéndose en su organización interna mediante la creación de bicefalías o simplemente disgregándolos mediante ilegalizaciones y disoluciones. Una política sistemática de exterminio de la oposición y de la disidencia, cuya finalidad es garantizar la perennidad del régimen y, por mediación de esta, la continuidad de la depredación económica del Estado, la cual constituye el fin último de la cleptocracia instaurada por el tirano Bian, conforme atesta la exagerada amplitud de su enriquecimiento ilícito, reconocida por Forbes y de su familia, claro. En su virtud de conformidad con la histórica resolución 2552 de ese venerable Parlamento, Nexos apela al deber de la Unión Europea y de sus Estados miembros de requerir el restablecimiento del Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial, en cumplimiento del afirmado objetivo de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos, de reforzamiento del Estado de Derecho y de la buena gobernanza que conforman el tenor y el espíritu del recién adoptado Acuerdo de Samoa. Un Estado de Derecho que se centrará en la legitimidad de la autoridad política y la legalidad de su acción y que supondrá, sin ningún atisbo de duda, el fin de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Concluiré mi breve intervención con la anterior exhortación, reiterándola, no sin antes agradecer al Parlamento de la Unión Europea y en especial al Grupo Renew Europe, en nombre de la plataforma Nexos Guinea Ecuatorial y del mío propio, por su compromiso y desvelo por la causa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora daría la palabra al doctor Justo Bolequia Boleca, también